Y convocamos este panel como otro modo de celebrar esta existencia y esta persistencia del ICAM durante estos 40 años. Lo que quisimos era volver a traer al presente Eso, ahí estamos. Lo que quisimos cuando convocamos este panel, era traer al presente nuevamente el espíritu con el que el Centro de Formación de Monitores hace 40 años echó a andar un programa formativo para monitores de las CEFAS. Lo hizo en un contexto determinado y en una circunstancia determinada, pero marcó un camino. Y nosotros quisiéramos recuperar ese espíritu para poder volver a analizarlo y resignificarlo desde este momento presente. Vamos a dar la palabra entonces a los panelistas. Los años no vienen solo para el ICAM. Por lo que vamos a presentar a quien va a moderar el panel es la que conocemos como Marta Staringer, la ingeniera Marta Fernández de Staringer, quien fue directora y profesora de ICAM, promotora de la propuesta de alternancia desde los inicios. Entre sus múltiples actividades y roles sociales desempeñados, podemos señalar: fue responsable provincial del Programa Social Agropecuario, armó e integró el equipo de promoción humana de la Diócesis de Reconquista y fue y sigue siendo colaboradora en varias organizaciones no gubernamentales y gubernamentales de la región. Integran además el panel la profesora Magui de Charpentier, pedagoga y bióloga, asesora pedagógica y gestora de la experiencia de las CEFAS, fue asesora y profesora de ICAM, una creativa constructora de metodologías, en función de atender siempre a dar respuestas en contexto y de conjunto. No podemos, solo por poner un ejemplo, hablar del plan de búsqueda en las CEFAS sin referirnos al sentido inicial con el que lo hemos ido construyendo de la mano generosa de Malí. Luego se desempeñó en el Instituto de Cultura, en INCUPO, Instituto de Cultura Popular, y continúa colaborando con el mismo. Al igual que colabora generosamente con las CEFAS, con el ICAM y con otras tantas organizaciones sociales. Están presentes también Beatriz Cravero y Ernesto Estechina, oriundos de Capital Federal y de Avellaneda, aquí cerquita, Ernesto. Participaron de la formación de ICAM entre los años 1974 y 1979. Se desempeñaron como monitores en las CEFAS de Sarasa, Musi, Ernesto también en Colonia Carolla, y luego ya juntos en Colonia Vázquez, en lo que fue la EFA de Entre Ríos. Actualmente se desempeñan en tareas educativas y sociales en la provincia de Formosa desde hace 32 años. Le damos la palabra entonces a ellos, con un fuerte aplauso los vamos a recibir. Nos han pedido que hiciéramos memoria, vamos a tratar de tener, pero hacer memoria de por qué y para qué UNICAM, cómo se arrancó y cómo fue su espíritu, nos obliga, aunque sea mínimamente y aunque ustedes ya lo reconozcan y lo hayan escuchado, un mínimo recorrido de por qué la CEFA, porque el ICAM no se entiende, no existe, no tiene sentido sin el servicio a la CEFA, es para la CEFA, para un servicio a la CEFA. De lo mucho que ya cada uno sabe, a mí me gusta, digamos, marcar cómo nace la CEFA y en qué contexto nace la CEFA, para recordar qué desafíos son los que tienen que responder.
Porque estas son las cosas que cuando hacemos memoria importan. Prestar atención. Un poco menos de ¿así? Bueno. Decía que es importante hacer memoria a los desafíos que otras personas tuvieron y en base a qué hicieron esta propuesta para no seguir repitiendo lo mismo. La solución que fue apropiada hace 40 años, ciertas cosas que pudieron responder a una necesidad hace 40 años no necesariamente responden hoy, seguro que no necesariamente, seguro que no hoy con la misma forma. Pero entonces es importante que también tengamos en cuenta cuáles eran esos desafíos y cuál era ese contexto. Las familias rurales, las familias de agricultores acá en esta zona, como tantas otras, tenían necesidades, sentían fuertemente la necesidad de que sus hijos se pudieran formar. Obviamente que cuando estamos hablando de toda esta experiencia, nacen al fin de la década del 60. Si nosotros tenemos en cuenta el aislamiento en que vivía en esa época todavía el mundo rural, y digamos, si hoy hablamos de aislamiento, en aquella época, y para que ustedes se den una idea, recordemos que la ruta 11 asfaltada terminó por acá, por esta zona, algo así como en el año 65-66. Entonces, ahí nos ubica, ¿no? Pero de todas modas, en ese momento del contexto de la década del 60, toda esa década hubo grandes cambios en el mundo, en Latinoamérica y en esta región. En esta región, en esa época, viene un nuevo obispo que hoy mencionaba Oscar, Monseñor Iriarte, es una nueva diócesis y hay que empezar todo de nuevo, digamos, porque había que armar eso nuevo. Y este hombre, lo primero que se le ocurre es decir, acá yo no pienso traer ladrillos, aquí mi prioridad es formación de personas antes que ladrillos. Y puso todos sus esfuerzos y todos sus recursos para la formación de la gente. Y como la diócesis era fundamentalmente, en aquel tiempo la población era rural, digo, ¿quién es el que convoca en el medio rural? La capilla y la escuela. Fenómeno. Movimiento rural católico formando a los dirigentes y a los agricultores y formando a los docentes del medio rural. Si la recordada Bambi Sobrero fue dirigente del sector docente del movimiento rural católico. Incluso a nivel nacional fue Bambi. Entonces, esa, digamos, era una de las tareas. ¿Y cuál es lo importante que pasa acá? Que esa posibilidad de formación que se da tuvo una incidencia muy fuerte en algunos que viajaron a Europa y conocieron otras experiencias. El caso particular de Humberto Soligoy, que va a Francia y descubre la cefa y se viene enamorado de la cefa, de la experiencia de la cefa. Pero antes de eso también quiero hacer un contexto. En los años 60, el mundo de Latinoamérica estaba convulsionado porque había sido la Revolución Cubana. Con el ingreso del comunismo en América Latina, Estados Unidos reacciona, el mundo occidental y cristiano se conmueve y dice hay que parar el comunismo. Y entonces Estados Unidos crea aquello que se crea la de la Alianza para el Progreso, que dio origen a montones de programas y proyectos de lo que se llamaba desarrollo comunitario. Con sus más y sus menos, y según quien se lo apropiara de esas ideas, eso dio fuerte impulso a mucho trabajo de base y de animación comunitaria y de desarrollo comunitario. De aquella época, y hijo de eso, fueron todas las experiencias de viviendas, con construcción de vivienda de apoyo mutuo en el país. Y también la Revolución Verde, que los productores mayores se acuerdan, viene todo el avance de la ciencia y tecnología. Es cierto que la pobreza, porque dice la Alianza para el Progreso, bueno, pero hay que combatir la pobreza porque si no el comunismo nos gana. Entonces la forma de decir, bueno, pero hay que agregar ciencia y tecnología al campo para que el campo comience a reverdecer, a progresar. Y entonces hay todo un intento de formar a los jóvenes, porque, también lo recordarán, y los viejos son resistentes al cambio. Entonces hay que trabajar con los jóvenes. Y entonces también aparece el INTA, también aparecen las cooperativas trabajando con los jóvenes también. Pero fundamentalmente yo les cuento así esto rápido, estas ideas prenden porque empieza a haber por parte del movimiento rural espacios de encuentro, espacios y oportunidades de encuentro. Entonces los desafíos y las necesidades personales que todos se pueden juntar, se pueden hacer desafío colectivo.
Y cuando viene Humberto, enamorado de la idea de la EFA, y lo prueban en la potasa y ven que funciona, los padres dicen, esto es lo nuestro, esto es lo nuestro. Y toman la idea completa. A veces, hoy nos acostumbramos, pero piensen en aquel momento que la educación, lo que estábamos acostumbrados, era la escuela todos los días y que el maestro enseñara y demás. Y se viene con una escuela, con una novedad. La escuela va a ser de los padres, primera cosa, es de los padres. Y segunda cosa, va a ser en alternancia. Los chicos van a estar una semana en la escuela y 2 semanas en la casa. Y el principio rector es que la vida educa y enseña. Pónganse en un padre que no tuvo la experiencia de formarse, que tiene montones de dificultades. Primera cosa, quiero que el chico se forme y va a quedar parte en casa. Pero ese quedarse parte en casa es que van a respetar mi saber. Algo de lo que decía recién María del Carmen. La escuela va a tomar mi saber y mi saber hacer, y el chico va a seguir creciendo, que él considera que crece, y así se educaba a su hijo, creciendo en el trabajo junto a él. Y entonces esta experiencia es la que hace que casi diría que con inconsciencia se abrieran las cejas. No sabían, los primeros padres no sabían ni cómo iban a pagarle al mes siguiente al monitor, ni si iban a tener la escuela. ¿Sí? Y se empieza este desafío porque es una necesidad y un sentimiento colectivo muy fuerte. Y este desafío se asume con una carga política, que no podemos entrar ahora en el detalle, es decir, muy fuerte, es decir, no había los canales de participación y de políticas públicas que tenemos hoy. Había que tener, además de una cierta inconsciencia, mucho coraje. Nace la CEFA y hay que buscar los docentes. ¿Con qué docentes trabajamos? Ni bien se buscan los docentes clásicos, el mismo docente se siente, la escuela es de los padres, el chico va a la casa, ¿y yo qué hago? ¿Y yo qué vengo a hacer acá con que la vida educa y enseña? A mí me enseñaron que educa la escuela, y yo ahora me tengo que dar vuelta a la cabeza, ¿qué es esto? Entonces nació la necesidad del cambio.